Hola, somos Paula y Eugenia, residentes del segundo año de Bioquímica Clínica del Centro Rossi. Les vamos a presentar nuestro Ateneo que se titula como Enfermedad de Cushing a propósito de un caso clínico. Daremos inicio al mismo con la introducción del caso clínico, al cual asistimos al cateterismo de los senos petrosos y fue lo que nos motivó para realizar este Ateneo. Se trata de una paciente de sexo femenino de 17 años de edad que realiza su primera consulta en marzo del 2019 debido a un aumento de peso de 21 kilos en el último año, amenorrea de 5 meses de evolución, debilidad en los miembros inferiores, cefalea frontal en una escala de 8 a 10 que calma con AINES e hipertensión arterial. Con respecto a los antecedentes personales, refiere menarca a los 12 años y ciclos menstruales regulares de 5 a 7 días cada 30 días. Y con respecto a los antecedentes familiares, tiene una madre de 43 años con esclerodermia, un padre de 45 años con dislipemia, al igual que uno de sus dos hermanos. Al examen físico, la paciente tenía una presión arterial elevada, una frecuencia cardíaca levemente disminuida y un índice de masa corporal de 34 que se clasifica como obesidad de tipo 1. Si bien no tenemos imágenes de la paciente, vamos a mostrar algunas fotos de a modo de ejemplo, ya que la misma presentaba una clínica muy florida, como es la ribundez facial y fases de luna llena, obesidad central con estrías rojo-venosos en abdomen y en las axilas, la jiba dorsal y acantosis nigrans en el cuello, hirsutismo, la prueba de cuclillas positiva, hematomas espontáneos y además presentaba la piel fina y atrofia muscular. Entonces, debido a la clínica, el diagnóstico presuntivo es síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una enfermedad clínica producida por la exposición prolongada del organismo a cantidades suprafisiológicas de glucocorticoides. Es una enfermedad infrecuente, con una incidencia anual de 5 a 10 casos cada millón de habitantes y afecta preferentemente a mujeres en la tercera década de vida. El cortisol es un esteroide que se biosintetiza en la zona fasciculada de la corteza suprarrenal y al igual que el resto de las hormonas esteroideas, su síntesis es a partir del colesterol. La corteza adrenal está regulada atróficamente por el eje hipotálamo hipofisario a través de la CRH que va a estimular la secreción de la adrenocorticotropina. Estas hormonas tienen un ritmo circadiano regulado por el núcleo supraquiasmático dado por los ciclos de luz y oscuridad. Como podemos ver en el gráfico superior, los picos más altos de ACTH se dan en las primeras horas del día y van a ir disminuyendo a lo largo del mismo hasta obtener el punto más bajo a la hora del sueño. El mismo ritmo va a tener, por lo tanto, el cortisol. Por otra parte, la ACTH también va a estar estimulada ante una situación de estrés como es la hipoglucemia, la hipotensión, fiebre, trauma o cirugías. Además, la corteza adrenal va a estar estimulada por estímulos extrahipofisarios, como es la regulación neural desde la médula adrenal y a través de los neuropéptidos liberados en las terminaciones nerviosas. El otro estímulo es procedente del sistema inmunitario, mediado principalmente por la interleuquina 6 y otras citoquinas. El cortisol tiene una vida media de 90 minutos y su concentración en plasma es de 10 a 20 microgramos decilitro. Va a estar autorregulado por la retroalimentación negativa que ejerce sobre el hipotálamo, inhibiendo la secreción de CRH, y sobre la hipófisis, inhibiendo la secreción de ACTH. Circula principalmente unido a la CBG, que es la proteína transportadora de glucocorticoides, y en menor proporción a la albúmina, y solo un 5% circula libre. Hay que tener en cuenta que la CBG aumenta con los estrógenos, en la hepatitis y en el embarazo, y disminuye en la cirrosis, en la enfermedad renal crónica y en el hipotiroidismo. Si bien su concentración no es esencial para las acciones del cortisol, el cortisol plasmático puede verse alterado, siendo que la fracción libre permanece normal. Los glucocorticoides son esenciales para la vida, ya que su principal función es mantener los niveles de glucemia normales y para ello intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono mediante el aumento de la gluconeogénesis y el incremento de la insulinoresistencia, pero también tienen múltiples efectos sobre el metabolismo de los lípidos y las proteínas, ya que aumentan la proteólisis y también los niveles de ácidos grasos libres mediante la estimulación de la lipólisis al disminuir la captación celular de la glucosa y la producción de glicerol.
A nivel del tejido adiposo, favorecen la redistribución de la grasa a nivel central. También regulan la función renal, aumentando la reabsorción de sodio, disminuyendo la diuresis e incrementando la excreción de potasio y calcio. A nivel circulatorio, aumentan el gasto cardíaco y la reactivación vascular, aumentando la presión arterial. Además, a nivel del sistema nervioso central, favorecen el déficit de la memoria y estimulan el estado de alerta. Intervienen también en el metabolismo del hueso, favoreciendo la osteoporosis y el retraso en el crecimiento de los niños. Por otra parte, tienen un efecto inmunosupresor y antiinflamatorio. Con respecto a la etiología del síndrome de Cushing endógeno, el 15% va a deberse a causas primarias. Dentro de estas, la más frecuente es debido a la hiperplasia suprarrenal bilateral, pero también puede deberse a tumores suprarrenales, al síndrome de McCune-Albright o a la displasia suprarrenal micronodular. Otro 15% va a deberse a tumores ectópicos productores de ACTH, siendo el más frecuente el carcinoma de pulmón. La causa etiológica más frecuente son los microadenomas hipofisarios, y en estos casos el síndrome se denomina enfermedad de Cushing. El proceso diagnóstico para síndrome de Cushing ante la sospecha clínica inicial está dividido en varias etapas. Primero haremos un diagnóstico bioquímico con un screening y confirmaremos la existencia de un hipercortisolismo patológico, y luego se procederá con el diagnóstico etiológico y de localización, donde vamos a buscar cuál es la causa que provoca esta secreción de cortisol aumentada. En cuanto a la sospecha clínica, desde el consultorio médico se debe hacer una correcta anamnesis del paciente, teniendo en cuenta cuál es su clínica. En primera instancia se debe descartar un síndrome de Cushing exógeno por consumo excesivo de glucocorticoides por parte del paciente. Cabe mencionar que siempre se va a testear para síndrome de Cushing a aquellos pacientes que presenten una clínica inusual para su edad, como pueden ser osteoporosis, baja talla e hipertensión en pacientes jóvenes o niños con sobrepeso. La sintomatología clínica de estos pacientes es bastante característica. Presentan plétora facial, estrías rojo-violáceas, debilidad en músculos proximales, aumento de grasa a nivel central y dorso cervical. Otros síntomas que pueden presentar es depresión, fatiga, aumento de peso, irritabilidad. Mujeres se presentan con irregularidades menstruales, hirsutismo, entre otras. Como consecuencia del aumento de cortisol se puede llegar a desencadenar hipertensión, osteoporosis, ovario poliquístico, diabetes e infecciones recurrentes. Con toda esta clínica presente, es imprescindible que desde el consultorio médico se haga el diagnóstico diferencial en aquellas personas con un posible pseudo-Cushing, que se da en pacientes como por ejemplo con alcoholismo activo o en fase de abstinencia, ya que en estos se da un estímulo para la secreción de CRH, por ende se lleva a un aumento de cortisol y sumado al daño hepático hay menor clearance del cortisol. También se puede dar pseudo-Cushing en pacientes con insuficiencia renal crónica, depresión, estados de anorexia, trastornos neuropsiquiátricos, resistencia al glucocorticoide, pacientes embarazadas, entre otros, ya que hay una hiperestimulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, pueden haber también alteraciones a nivel del metabolismo y se puede dar alteraciones también en el umbral del feedback negativo. Desde el laboratorio vamos a comenzar haciendo un screening donde vamos a confirmar la existencia de un hipercortisolismo patológico. Para esto vamos a tener que demostrar que la secreción de cortisol plasmática está aumentada, que el ritmo circadiano está abolido y que la secreción de cortisol es autónoma. Vamos a comenzar demostrando que la secreción de cortisol plasmático está aumentada. La concentración de cortisol plasmática, para esto el paciente debe realizar un ayuno de 8 horas y se debe hacer la extracción entre las 8 y las 9 de la mañana, ya que como mencionamos anteriormente, la secreción de estas hormonas tienen un ritmo circadiano y es en este momento en el cual se presenta el pico de máxima secreción. Se deben evitar al máximo las situaciones de estrés y es fundamental que el paciente indique si está tomando alguna medicación. Se puede realizar la medición tanto del cortisol total como del cortisol libre y se hace mediante inmunoensayos con anticuerpos monoclonales o policlonales. Los métodos disponibles en el mercado pueden ser delfia, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. Nosotros en el laboratorio utilizamos electroquimioluminiscencia. El principio de este test
es competitivo de 2 pasos, ya que este proporciona una mayor sensibilidad y en comparación con los formatos de un solo paso. Recordar que a menor concentración del antígeno marcado unido indica mayor concentración del antígeno presente en la muestra, que es el que quiero medir, en este caso del cortisol. Se realiza una primera incubación de la muestra con un exceso de anticuerpo biotinilado dirigido específicamente contra el cortisol y con un derivado del cortisol marcado con un complejo de rutenio. Los puntos de fijación del anticuerpo marcado son ocupados en parte por el analito de la muestra y en parte por el apteno marcado con rutenio. Luego se hace una segunda incubación en la que se incorporan micropartículas recubiertas con estreptavidina y este complejo formado se fija una fase sólida por interacción entre la biotina y la estreptavidina. Esta mezcla de reacción es trasladada luego a una celda de medida donde por magnetismo las micropartículas se fijan a una superficie de un electrodo y los elementos no fijados se van a eliminar posteriormente por el agregado de una solución, la cual también provee la tripropilamina necesaria para la reacción electroquimiluminiscente. Se va a aplicar una corriente eléctrica controlada y se produce una reacción cuya emisión de luz va a ser medida con un fotomultiplicador. Los resultados se van a determinar mediante una curva de calibración generada específicamente para el instrumento a partir de una calibración a 2 puntos y de una curva máster. Los valores que utilizamos en el laboratorio son a las 8 de la mañana entre 6,2 y 18,4 microgramos de decilitro. Otra determinación que se puede realizar para demostrar que la concentración plasmática de cortisol está aumentada es con la medición del cortisol libre urinario de 24 horas o CLU-24. Este va a medir la fracción de cortisol que no se metaboliza para ser eliminado por la orina y que se filtra como cortisol libre. Esta fracción es muy sensible para detectar hipercortisolismo, ya que la CBG se satura a una concentración de 25 microgramos de decilitros y superado este valor se va a aumentar la cantidad de cortisol libre que se elimine por orina. Hay que destacar que esta fracción no se va a ver influenciada por la concentración de la proteína transportadora de cortisol ni por la edad, y como principal desventaja que presenta es la recolección de orina de 24 horas, por ello es necesario obtener el dato del volumen de orina total y el valor de creatinina urinaria como para saber si se realizó una correcta toma de muestra por parte del paciente. Otra desventaja que presenta es que no se puede utilizar en pacientes con un índice de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto y que en aquellos pacientes que presenten una insuficiencia renal no es de utilidad y posiblemente se obtengan resultados falsos negativos. Se pueden presentar falsos positivos en aquellos que hayan tenido una elevada ingesta de agua o que estén bajo tratamiento con algún fármaco como la carbamazepina o el fenofibratos o algunos glucocorticoides sintéticos. Si bien esta es una prueba con alta sensibilidad y especificidad para detectar hipercortisolismo, es recomendable que se realice la prueba 2 a 3 veces en distintos momentos como para disminuir la variabilidad diaria de la excreción de cortisol. Ya con 2 valores normales voy a excluir un hipercortisolismo y ya con una prueba anormal puedo confirmarlo. Una vez que está establecido que el cortisol plasmático está aumentado, se va a tener que demostrar que el ritmo circadiano está abolido. Para esto se puede realizar la determinación del cortisol matutino y vespertino. Para esta determinación es fundamental que se hagan ambas extracciones el mismo día para evaluar el mismo eje. Como ya dijimos anteriormente, se da un pico máximo de secreción de ACTH y por ende de cortisol a las 8 de la mañana y luego a lo largo del día va a ir disminuyendo esta concentración, por lo cual normalmente veríamos una disminución del 50% como mínimo en la concentración de cortisol entre ambas extracciones, y en aquellos pacientes que presenten un síndrome de Cushing es una característica fundamental que pierdan el ritmo circadiano, entonces no vamos a encontrar una diferencia notoria entre ambas extracciones. Otra prueba que se puede hacer para ver que el ritmo está abolido es el CLU de 22 a 23, en el cual el paciente toma la orina en este horario y esperaríamos encontrar una concentración de cortisol muy baja, ya que estaríamos en el valle del ritmo circadiano, y en pacientes que presenten síndrome de Cushing esta concentración va a estar aumentada.
Y por último, pero es la más importante, la que más se utiliza, es la determinación del cortisol salival nocturno. La determinación del cortisol salival ha demostrado que puede ser una alternativa a la determinación de cortisol plasmática. Si bien no podemos hablar de una correlación con la concentración plasmática de cortisol, se sabe que esta determinación tiene una alta sensibilidad para diagnosticar a aquellos pacientes con síndrome de Cushing. Como vemos en el gráfico a la izquierda, en este trabajo lo que se hizo fue determinar la concentración de cortisol salival en distintos grupos de pacientes en 2 momentos del día para evaluar el ritmo circadiano. Vemos que se realizó la determinación del cortisol salival en la mañana en pacientes obesos no obesos, los cuales tuvieron una secreción de cortisol salival aumentada, lo cual es normal, y en aquellos pacientes que presentaban síndrome de Cushing también presentaban una secreción de cortisol salival aumentada. Sin embargo, a la noche normalmente esperaríamos que si el ritmo circadiano está correctamente funcionando, las concentraciones de cortisol salival nocturnas sean indetectables, como vemos en aquellos pacientes obesos y no obesos, y en los pacientes con síndrome de Cushing vemos que el ritmo circadiano está abolido y presentan una secreción de cortisol salival aumentada. Es importante destacar que esta muestra representa la concentración de cortisol biológicamente activo, ya que es el que difunde de manera libre por los acinos celulares de las glándulas salivares. Entre otras ventajas que podemos mencionar es que su concentración es independiente del flujo salival y también es independiente de la concentración de la proteína transportadora del cortisol, y es muy importante remarcar que es una muestra libre de estrés y de fácil recolección. Es estable a temperatura ambiente, como vemos en el gráfico del medio. En este trabajo lo que se hizo fue determinar la concentración de cortisol en saliva a distintas temperaturas y se fue midiendo al pasar de los días, y como vemos se mantuvo estable en el tiempo. Para la determinación del cortisol salival es importante las recomendaciones que se le debe hacer al paciente. Es muy importante que no se cepille los dientes ni se tome la muestra en aquellos pacientes que presenten gingivitis, ya que puede haber cortisol plasmático y podría ser un falso positivo. También se le debe indicar al paciente que no debe comer 3 horas previas a la toma de muestra, no debe consumir alcohol, fumar ni realizar ejercicio. Por último, dentro del screening hay que demostrar que la secreción de cortisol es autónoma. Para esto se puede realizar el test de Nugget o la prueba de inhibición con 1 miligramo de dexametasona, en el cual el fundamento es estudiar el feedback negativo del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Se le administra al paciente 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche, que es un glucocorticoide sintético, y se hace la posterior extracción sanguínea a las 8 de la mañana del día siguiente para determinar la concentración de cortisol. En este punto es importante remarcar que idealmente sería que el paciente se realice la determinación del cortisol plasmático para demostrar que la secreción está aumentada. Esa misma noche tome la dexametasona por vía oral y al día siguiente se evalúe el cortisol post-dexa. Normalmente esperaríamos que al administrar una mayor concentración de un glucocorticoide sintético se inhiba la secreción del ACTH por el correcto funcionamiento del feedback del eje hipotálamo hipófiso adrenal, y que por la mañana siguiente obtengamos una concentración de cortisol menor a 1,8 microgramos post-dexa. Sin embargo, en pacientes con síndrome de Cushing con secreción autónoma de cortisol, la concentración post-dexa no va a suprimir. Tener en cuenta que pueden existir falsos positivos, como se puede dar en aquellos pacientes que presenten una mala absorción a la dexametasona, o aquellos que estén medicados con antiepilépticos, ya que estimulan enzimas que van a metabolizar este glucocorticoide, o drogas o condiciones que aumenten la proteína transportadora de cortisol, como se puede dar en aquellos pacientes que tomen anticonceptivos orales o que estén embarazadas. También pueden existir falsos negativos, como se dan en pacientes con falla renal o aquellos que presenten un síndrome de Cushing cíclico. Una vez realizado el screening se deben confirmar todos los resultados, ya que con un valor aislado no puedo hacer ni diagnóstico ni exclusión de una patología. Una vez realizado esto, evaluamos la dependencia de ACTH para hacer el diagnóstico etiológico. Si bien en la solicitud del médico va a venir el cortisol junto con la determinación de ACTH, a modo de ir haciendo el diagnóstico etiológico, la evaluamos por separado.
Aquellos pacientes que presenten una ACTH baja serían un síndrome de Cushing ACTH independiente y podríamos estar frente a un adenoma adrenal y en menor medida a un carcinoma adrenal. En aquellos pacientes que la concentración de ACTH sea normal o alta, estaríamos ante un síndrome de Cushing ACTH dependiente y podemos hablar de enfermedad de Cushing que está dada en la mayoría de los casos por un adenoma hipofisario hipersecretor de ACTH y en menor medida podríamos estar frente a una secreción ectópica de ACTH o un tumor extrahipofisario. La ACTH es una hormona de vida media de 7 a 12 minutos y tiene un peso molecular de 4500 daltons. Nosotros en el laboratorio hacemos la determinación de la ACTH mediante electroquimioluminiscencia, en el cual primero se hace una incubación de la muestra con un anticuerpo monoclonal biotinilado y otro anticuerpo monoclonal marcado con quelato de rutenio. Ambos son específicos para la ACTH. Estos forman un complejo de tipo sándwich y posteriormente se hace una segunda incubación con micropartículas recubiertas de streptavidina y se forma un complejo que se fija a la fase sólida por interacción entre la biotina y la streptavidina. Esta mezcla de reacción es trasladada luego a la célula de medida, donde por magnetismo las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo, se agrega una solución que se encarga de eliminar los elementos no fijados y a su vez provee la tripropilamina, la cual es necesaria para la reacción electroquimioluminiscente. Al aplicar una corriente eléctrica controlada se produce la reacción y cuya emisión de luz se va a medir con un fotomultiplicador. Tener en cuenta que la concentración va a ser directamente proporcional a la señal medida y los resultados se van a determinar mediante una curva de calibración generada específicamente para el instrumento a partir de una curva de calibración a 2 puntos y una curva máster. Es muy importante tener en cuenta la preanalítica que se debe tener para la determinación de la ACTH. Las muestras deben ser obtenidas en tubos Conecta, en lo posible Conecta Gel, centrifugarse inmediatamente una vez obtenidas para separar el paquete globular y así evitar que endopeptidasas presentes en los glóbulos rojos produzcan la degradación de la ACTH. Las muestras deben ser conservadas en frío hasta su procesamiento y de no procesarse de manera inmediata deberían ser congeladas. Los valores de referencia que utilizamos en el laboratorio entre las 8 y las 9 de la mañana es entre 7,2 y 63,3 picogramos decilitro. Volviendo al caso clínico de nuestra paciente, el 25 de marzo se obtienen los valores del laboratorio en el cual se pudo demostrar que la secreción de cortisol plasmática está aumentada, ya que obtuvimos un valor de cortisol plasmático de 35 microgramos decilitros y un CLU de 24 de 586 microgramos de cortisol en la orina de 24 horas. No se pudo demostrar que el ritmo circadiano estaba abolido, ya que se obtuvo un valor de cortisol salival normal y el test de Nugent o la prueba de inhibición con 1 miligramo de dexametasona para demostrar que la secreción de cortisol es autónoma dio positivo y los valores de ACTH fueron de 50 picogramos mililitros, por lo cual podemos decir que es ACTH dependiente. La prueba de cortisol salival nocturno se debería haber realizado en una segunda instancia, sin embargo los médicos decidieron no realizar esta prueba ya que presentaba valores muy característicos de un síndrome de Cushing sumado a la clínica. También a la paciente se le evaluó el perfil tiroideo y el perfil androgénico, dando todos dentro de los valores de referencia sin ninguna particularidad para remarcar. Con el diagnóstico del síndrome de Cushing se hace el diagnóstico etiológico en caso de estar ante un síndrome de Cushing ACTH dependiente para definir si la secreción aumentada de cortisol se debe a un aumento de ACTH hipofisario o un aumento de ACTH ectópico. Para esto se puede hacer la prueba de supresión con altas dosis de dexametasona, que tiene una sensibilidad y especificidad muy buena. Lo que se hace es administrarle por vía oral al paciente a las 11 de la noche 8 miligramos de dexametasona y obtener una muestra sanguínea a las 8 de la mañana del día siguiente para hacer la determinación del cortisol plasmático. El fundamento es que los pacientes con enfermedad de Cushing necesitan mucho mayor concentración de glucocorticoide exógeno para inhibir el eje, ya que en esto se mantiene pero con un umbral mucho más alto. Si se reduce en un más del 50% la concentración de cortisol con respecto a la basal, se puede demostrar que la secreción es hipofisaria y no ectópica.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no en todos los pacientes se llega a un correcto diagnóstico con estas pruebas. Como podemos ver en este gráfico de porcentaje de supresión en función a los pacientes, vemos que están representados aquellos pacientes con enfermedad de Cushing, CD, y aquellos que presentan un tumor ectópico secretante de ACTH, y vemos que ciertos pacientes con enfermedad de Cushing no suprimen con el test de altas dosis de dexametasona, vemos que están incluso en el 0% de supresión, y vemos también que hay pacientes con tumores ectópicos secretantes de ACTH que van a suprimir casi al 100%, por lo cual no podríamos arribar a un correcto diagnóstico con esto, y se le suma que no siempre las imágenes son concluyentes, ya que hay un 40 al 50% de tumores que son no visibles por una resonancia magnética y que el gadolinio tampoco aumenta la sensibilidad mucho más allá del 10%. Para estos pacientes, la prueba fundamental que se les debe realizar es el cateterismo de senos petrosos para poder arribar a un correcto diagnóstico. En cuanto al cateterismo de senos petrosos, está indicado en aquellos pacientes con hipercortisolismo ACTH dependiente sin evidencia radiológica, ya sea por la presencia de un microadenoma o de un tumor ectópico de ACTH. Se mide el ACTH que drena directamente de la hipófisis y la eficiencia de esta técnica aumenta estimulando la secreción de ACTH con CRH. Los pacientes con enfermedad de Cushing también aumentan la secreción de ACTH en respuesta al estímulo con acetato de desmopresina, probablemente por una expresión anormal en el adenoma hipofisario de receptores B2 y B3. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que en nuestro país no se comercializa la CRH y tenemos disponible en el mercado el acetato de desmopresina, que es el que se utiliza en el cateterismo de senos petrosos. En la imagen podemos ver cómo los senos cavernosos se conectan a través de los senos petrosos inferiores y a las venas yugulares. Mediante angiografía digital se realiza un cateterismo selectivo de ambos senos petrosos inferiores a través de acceso femoral. En la imagen a la derecha podemos ver una imagen radiológica antero-posterior donde vemos ambos catéteres a ambos lados. Antes de obtener las muestras de sangre se debe confirmar que los catéteres estén correctamente ubicados en los senos petrosos inferiores, y esto se puede hacer con la inyección manual de un contraste iodado. Se deberán obtener imágenes de frente y de perfil del cráneo, y se considera que la ubicación de los catéteres es satisfactoria si luego de la cateterización de ambos senos petrosos inferiores se opacifica correctamente en el seno cavernoso. Con los catéteres correctamente ubicados en ambos senos petrosos se van a obtener muestras de sangre en forma simultánea de ambos senos petrosos y de la periferia antes de la administración de acetato de desmopresina, que va a ser la basal, y a los 2, 5 y 10 minutos posteriores a la administración endovenosa de acetato de desmopresina. En total se van a obtener 12 muestras. Para realizar la interpretación del cateterismo de senos petrosos se deberá hacer un gradiente entre los valores de ACTH del seno y de la periferia. Si obtenemos valores mayor a 2, se podrá establecer que la localización es intrahipofisaria. Y también se puede realizar un gradiente entre los valores de ACTH entre los senos. Si este da mayor a 1,4, se podrá establecer cuál es la localización intrahipofisaria. Debemos tener en cuenta que durante el cateterismo de senos petrosos también podemos obtener resultados falsos negativos que se pueden dar por la localización ectópica del adenoma y este drena fuera del seno cavernoso, por ejemplo, o por razones técnicas, por la localización incorrecta del catéter, como mencioné hoy, se puede ver por imágenes. Sin embargo, nosotros desde el laboratorio también podemos ver si el catéter fue colocado de manera correcta, estableciendo un gradiente de prolactina entre la periferia y el seno. Debería ser más alta la concentración de prolactina en el seno que respecto a la periferia. También se puede dar falsos negativos por un manejo inadecuado de las muestras, ya que, como mencionamos hoy, la preanalítica de la ACTH es muy importante, que las muestras una vez obtenidas se centrifuguen lo más inmediatamente posible debido a la degradación de las endopeptidasas de la ACTH. También se puede dar que hayan tumores que secreten cíclicamente ACTH, y para poder evitar este falso negativo se recomienda que antes que se comience con el cateterismo de senos petrosos se obtenga una muestra de la periferia de cortisol y ACTH para establecer que estamos en un pico de secreción alta de cortisol y ACTH.
Dentro de los falsos positivos, los que podemos mencionar son tumores ectópicos, secretantes de CRH aislado o concomitante con ACTH. Se han descrito complicaciones, si bien son poco frecuentes, ya que por lo general el cateterismo de senos petrosos se hace por personal entrenado y capacitado, pero pueden existir complicaciones a nivel neurológico, también existen complicaciones tromboembólicas a nivel pulmonar y trombosis venosas profundas en miembros inferiores. Sin embargo, a estos pacientes se los debe mantener anticoagulados durante el cateterismo de senos petrosos. Nuevamente, volviendo al caso clínico de nuestra paciente, 2 semanas después de haber demostrado la existencia de un hipercortisolismo patológico, se le realizó una resonancia magnética nuclear celular con contraste en la cual no se evidenció lesión aparente. Es por ello que se decide realizar el cateterismo de senos petrosos, que es el método más sensible para hacer el diagnóstico diferencial entre tumor hipofisario y un tumor ectópico secretante de ACTH, y presenta una especificidad del 100%. Como vemos acá, a la paciente se obtuvo una muestra antes de comenzar con el procedimiento, que es la muestra a los menos 5 minutos, y luego sí se obtuvo la muestra basal, se inyectó el acetato de desmopresina y se obtuvieron las muestras a los 2, 5 y 10 minutos. Como podemos ver, se obtuvieron valores de ACTH en los senos más altos que con respecto a los valores de un ACTH de la periferia, y se realizó un gradiente entre los valores de ACTH del seno y de la periferia, obteniéndose los valores que vemos en la tabla, es decir, que son mayor a 2, por lo cual podemos establecer que la localización es intrahipofisaria, y también se realizó el gradiente entre el seno izquierdo y el seno derecho, obteniéndose valores mayores a 1,4, por lo cual podemos establecer que la localización es intrahipofisaria y se llega al diagnóstico de un microadenoma en el seno petroso izquierdo. Entonces, se confirma el diagnóstico de enfermedad de Cushing. Se inicia el tratamiento con ketoconazol y se indican estudios complementarios para realizar la cirugía transesfenoidal. Se le realiza un ecocardiograma, el cual resulta normal, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, en donde se registra la presión a lo largo del día, y como podemos ver, los valores se ven alterados, por lo cual se confirma la hipertensión arterial. También se le realiza una ergometría que evidencia una capacidad cardíaca intermedia y un Holter de 24 horas, donde se observan episodios de taquicardia sinusal con aumentos de la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Además, se evalúa el perfil metabólico de hidratos de carbono y lípidos, los cuales son normales, al igual que el hemograma. Por lo tanto, se decide agregar al tratamiento espironolactona y enalapril para tratar la hipertensión. La cirugía transesfenoidal es el tratamiento de elección para tratar la enfermedad de Cushing, donde el objetivo es la extirpación del tumor hipofisario, y para ello se debe introducir un endoscopio y una cureta por las fosas nasales hasta llegar a la hipófisis y así localizar y extirpar el tumor. Luego, dicho material debe ser derivado a anatomía patológica. Este tratamiento tiene una curación inicial del 70 al 85% de los casos, de los cuales entre un 10 al 15% sufrirán una recidiva en los próximos 3 años de la cirugía. Post cirugía se debe evaluar la secreción de cortisol y ACTH, que como ya vimos, esto se puede hacer midiendo el cortisol plasmático y la concentración de ACTH, o bien realizando un CLU de 24 horas. Entonces, si por ejemplo el CLU de 24 horas está elevado, o sea que la secreción plasmática de cortisol sigue aumentada, estaremos frente a un fracaso terapéutico. En cambio, si la concentración de cortisol plasmático y la ACTH son indetectables o normales, la cirugía fue exitosa. En el caso de que sean indetectables, se deberá suplementar al paciente con hidrocortisona y hacerle un seguimiento hasta que recupere la regulación normal del eje. El tratamiento farmacológico está indicado principalmente para la preparación del paciente para la cirugía transesfenoidal, pero también para aquellos pacientes que presentan recidivas, para los que están recibiendo radioterapia, o bien en pacientes que tienen secreción ectópica de ACTH o CRH y que no se ha podido localizar el tumor.
Entonces, el principal objetivo es normalizar la secreción de cortisol y disminuir el riesgo en aquellos pacientes que presentan hipercortisolismo grave manifestado por comorbilidades que pueden poner en riesgo la vida, como es la diabetes, la hipertensión descontrolada o eventos cardiovasculares. Los fármacos más utilizados son los que inhiben la síntesis de cortisol. En nuestro medio, el más utilizado es el ketoconazol, que además de inhibir la síntesis de cortisol, inhibe la secreción de ACTH. También se utilizan en menor medida los que inhiben la secreción de ACTH, como es el ácido valproico, la somatostatina, la riserpina y la pasiroatida. Este último está indicado principalmente en aquellos pacientes que sufren recidivas. Además, existen otras alternativas terapéuticas no farmacológicas, como es la radioterapia, y como última instancia se puede recurrir a la suprarrenalectomía. En este caso, se deberá suplementar al paciente con hormonas esteroideas. Retomando con el caso clínico, a la paciente se le realiza la cirugía transesfenoidal el día 31 de julio del año 2019 y se manda el material quirúrgico a anatomía patológica, donde se llega a que la causa etiológica de la enfermedad de Cushing es debido a un adenocorticotropinoma. Debido a que la paciente presentaba un cortisol y un ACTH indetectables post-cirugía, se le indica hidrocortisona en forma decreciente y se le da un esquema que simula el ritmo fisiológico del cortisol. Además, se la sigue tratando con medicación antihipertensiva. Por otro lado, ante situaciones de estrés se le indicó dosis adicional de hidrocortisona. A los 12 días de la operación, la paciente ya presentaba menor plétora facial y disminución del peso corporal. Además, se encontraba normotensa, por lo que al mes se le decide suspender la terapia antihipertensiva. La paciente continúa con una buena evolución clínica y bioquímica, y se le realiza un seguimiento con el cortisol plasmático y se le disminuye la dosis de hidrocortisona progresivamente. Al año de la operación se le suspende la hidrocortisona dando un club de 24 normal, por lo que se le da el alta con remisión completa de la enfermedad de Cushing. A modo de conclusiones, la enfermedad de Cushing es una entidad poco frecuente que se da mayoritariamente en las mujeres. Es un desafío diagnóstico y terapéutico. La detección precoz suele darse por médicos clínicos que asisten a las pacientes con diversos trastornos de gran frecuencia en la población general, como es la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, el síndrome metabólico, la poliquistosis o la osteoporosis, entre otras. Su diagnóstico se basa casi en su mayoría en pruebas bioquímicas y una vez detectado y confirmado el síndrome, la evaluación del diagnóstico etiológico y tratamiento deben ser efectuados por médicos especializados y habituados en el manejo clínico de esta enfermedad. El objetivo del tratamiento es obtener la remisión completa o mejoría del síndrome y controlar los factores de riesgo asociados al exceso crónico del cortisol. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por escucharnos y también les queremos agradecer al sector de endocrinología del laboratorio y a nuestras compañeras y coordinador de la residencia por ayudarnos con este Ateneo.